Bienvenidos a un nuevo videito de Jungkook con más Jungkook. Como siempre, en esta ocasión tenemos el live de Jungkook, que aproximadamente duraría 8 minutos y que en esta ocasión solo sería como podcast escuchando la voz de Jungkook, porque esta vez no aparecería en cámara, algo bastante curioso. Así que comencemos. 제가 얼굴을 보여드리고 싶은데 코 옆에 뭐 큰 게 나가지고 코 옆에 너무 큰 게 나가지고 카메라를 켤 수가 없습니다. 그래서 오늘은 이렇게 보이스 라디오로 한번 들어가 보겠습니다. 근데 바로 잘 거예요. Jungkook diría: quiero mostrarte mi cara, pero hay algo grande que sobresale junto a mi nariz, esto referente a un grano. Pero esto resulta un poco bastante curioso, porque justo ahora no se muestra en cámara y dice que sí tiene un grano. Mi teoría es que puede ser que Jimin estuviera con él, así como en el live pasado donde vimos que se movieron cosas. Entonces por eso a lo mejor Jungkook decidió no mostrar la cámara, en caso de que no fuera por el grano. Esa sería mi teoría. Y también Jungkook seguiría con el live, también hablaría acerca de Calvin Klein, como se la pasó justo en el evento, en la fiesta de Calvin Klein. Y efectivamente, como ya sabíamos, Jungkook no está muy acostumbrado a ir a fiestas de ese tipo. 뉴욕에서 쇼 어땠냐고요? 일단은 그런 쇼를 처음 가봐가지고 좀 되게 정신 없었는데 생각보다 할만하던데 아닌가? 뭔가 모르겠어요. 뭔가 내 취향은 아니다. 내가 이렇게 말하면 안 되지. 걱정을 되게 많이 하고 갔는데 생각보다는 괜찮았지만 생각보다 재밌었고 괜찮았지만 뭔가 그런 거를 즐기는 타입은 아닌 것 같은 느낌. 아무튼 좋은 경험이었다. Incluso también él nos compartiría que ya tenía otro horario para el día siguiente, así que tenía que salir bastante rápido. 또 파티 근데 다음날 제가 스케줄이 또 바로였어가지고 그래서 파티는 그 DJ가 노래 그 디제잉 시작하기 전에 먼저 빠졌어요. 저는 좀 더 즐기고 올 걸 그랬나? 아니야. 파티야. Incluso también aclararía lo de la frase ¿qué clase de fiesta es esta? Fue más como de ¿qué clase de fiesta es esta? No creo que sonara así. Obviamente como un tono más calmado. O preguntándose qué clase de fiesta era porque él no había ido a alguna así. O sea, en sentido positivo refiriéndose a la fiesta. 파티는 사실 그 사람이 너무 많았어가지고 이게 좀 사람들이 오해를 하는 것 같은데 아니 이게 무슨 파티야가 사실 이게 뭔 파티야 막 이런 느낌이 아니라 이게 도대체 무슨 파티인가 그러니까 이런 느낌이었는데 그렇게 안 들리시겠지만 También leería unos comentarios y los comentarios diría no tienes que encender la cámara, solo escuchar tu voz, más extrañarte un poco. Y Jungkook diría gracias por entender, voy a acabar con este acné rápidamente, lo entiendes, ¿verdad? Esperemos que Jungkook haga más transmisiones pronto y nos deje ahora sí verlo. Aún así, esto todavía me parece un poco curioso, porque anteriormente sí no sabía dejarlo verlo, aunque tenía la piel un poco sensible, él mismo lo dijo.
pero ahora tendría un grano y por eso no nos dejaría verlo. Bastante curioso. O simplemente que tenía a Jimin al lado y por eso no quiso encender la cámara. 카메라 안 켜둘 때 네 목소리만 들어도 그리움이 좀 풀리니까 고마워요. 이해해줘서 감사합니다. 이 여드름을 빨리 잠재우겠습니다. 아시겠죠? 아시겠습니까? 아시겠습니까? También de fondo podremos escuchar 3 o 4 canciones de fondo que Jungkook estaría reproduciendo y que a él le gustan. Pero justo tendríamos esta Take a Drive que él mismo mencionaría. Y sí, vamos a analizar un poquito la letra. 지금 노래 Take a Drive Rex Orange County 분의 Take a Drive 라는 곡이네요. 저는 집이고 이제 잘 거예요. Y esto sería algún pedacito de la letra y que más para mí sería para Jungkook. Y desde mi punto de vista, opinión, podría ser como se estarían sintiendo estos últimos meses. Lo que dice es, voy a ser sincero, esto no es para mí. Me convencí de que era todo lo que necesitaba. Ahora veo que estamos atrapados en algo que no está bien. Pensamos que este momento podría durar. Supongo que es más fácil simplemente no involucrarse. Pero la única opción aquí es decir la verdad. Así que digamos lo que realmente sentimos. Voy a empezar siendo real, muy real. Date una oportunidad, sal a manejar. Date una oportunidad, despeja tu mente. Date una oportunidad ahora. Después aquí se repite la letra de date una oportunidad, sal a manejar. Y esto me recuerda mucho a lo que están haciendo últimamente porque no están muy activos en redes. Esto por parte de Jungkook, que vino a saludar obviamente a ARMY en un live bastante corto de 8 minutos. Creo la única forma en que podríamos ser libres es no entregarnos al dolor y simplemente aceptar la verdad. Siempre pareces querer mirar fotografías, recordando cuando solíamos reír. Esto puede hacer referencia a la situación que están viviendo. Últimamente nada es fácil, todo es cuesta arriba. Y por último, tu mente se ahogó en lo que sentías. Esta frase me recordó al live de Jungkook, donde Jungkook tenía que decir cosas, pero al final se las calló y no dijo nada. Conduce hasta que lo veas. Tómate tu tiempo, empieza a sanar. Para mí esta canción puede ser tanto para Jungkook internamente, para él mismo y también para Jimin. No por parte de ruptura, porque la canción en sí va dirigida a una ruptura, pero yo lo veo de manera diferente. Y solo viendo algunas frases, para mí esto es como más interno de ellos y también por todo lo que estuvo pasando. También Jungkook diría que ya estaba en casa y que se iba a dormir, también que se iba a echar una siesta en el sofá y después cuando se despierte se iría a la cama. 저는 집이고 이제 잘 거예요. 오늘은 소파에서 좀 잠들었다가 깨면은 침대로 가야겠다. Y después terminaría el live con me voy ahora, tengo sueño, adiós, cuídate, me tengo que ir, tengo sueño, me duermo temprano estos días, adiós, adiós. Bastante rápida esa despedida. Pero sobre todo, algo bastante curioso que se vio fue que cuando Jungkook apagó el live, la hora en Corea sería la 1:23. Aquí estaría la teoría del 1, 2, 3 de nuevo. Y por supuesto también lo que duraría el live, que serían 8 minutos con 30 segundos. Repitiendo aquí el 8. Que incluso si sumamos 8 más 3 sería 11, 11:08.
저는 이제 갈 거예요. 졸려요. 안녕. 잘 있어요. 가야 돼요. 졸려요. 요즘 잠이 일찍 와가지고. 안녕. 바이바이. 여러분, 저 너무 졸려요. 졸려요. 저 너무 배고프고 졸려요. 갈래요. Aquí voy dejando este videito con todo lo que tenía que decir con todas esas teorías. Recuerden dejarme su comentario, su like y también si quieren suscribirse también activen la campanita para que les lleguen los videos cuando los publico. Y nos vemos en un próximo videito con Mashiku. Hasta pronto.